Ok. Ah, ay, Ok. Toma dos, tres, dos. Bienvenidos. Nosotros vamos a exponer al psicólogo Abraham Maslow. Expondremos su marco teórico, su biografía y su trabajo principal, por el cual es conocido. Con ustedes, nuestros integrantes del equipo. Soy Citlali Reyes Guerrero, mucho gusto. yo soy Carla María Serna. Leonardo Cervera. Y Jennifer Castañeda. Mi nombre es Pablo Miguel García Blanco y vamos a comenzar con un poco de contexto sobre Abraham Maslow. ¿Quién es Abraham Maslow? Esto va a ser expuesto por nuestra compañera Citlali Reyes. Por favor. Ok, bueno, yo les voy a compartir un poco de la biografía de Abraham Maslow. Él nació el 1 de abril de 1908 en Brooklyn, Nueva York. Fue el mayor de 7 hijos. Sus padres se llamaban Samuel y Rose Maslow. Estos eran emigrantes judíos no ortodoxos de Ucrania. Un dato muy interesante que yo pues leí por ahí es que su padre abusaba verbalmente de él y lo hacía constantemente debido a que en su religión le habían hablado y ellos creían que eso hacía formar el carácter, ¿no? Hacer a un niño un hombre, por así decirlo. Y por otra parte, su madre nunca le demostró afecto o comprensión y hubo un momento, de hecho, en el que Maslow llevó a 2 gatitos callejeros a su casa para alimentarlos y su madre, al enterarse, pues agarró a los gatos y los golpeó contra la pared frente pues a pequeño Maslow, ¿no? A los 17 años fue aceptado en The City College of New York, pero su padre estaba en desacuerdo, así que lo obligó a estudiar leyes en Brooklyn Law School. En 1927 se transfirió a Cornell University en Ithaca, New York, y asistió a la lectura introductoria para la psicología dada por Edward B. Titchener. Para su decepción, estas introducciones que había dado Edward tenían una introspección, científica y le hizo perder interés por la psicología. Y al final de ese semestre decidió regresar a The City College of New York. En 1928 se transfirió a the University of Wisconsin y ese mismo año se casó con su prima. Su prima era mayor que él, aproximadamente 20 años, y tuvieron 2 hijas llamadas Anne y Ellen Maslow. De 1930 a 1934, Maslow había logrado pasar excelentemente algunas materias de psicología y también se convirtió en el primer estudiante con doctorado de Harry Harlow en the University of Wisconsin estudiando sexualidad en primates. En 1935 se cambió a Columbia University, donde estuvo trabajando 18 meses, junto a Edward Thorndike. Y fue ahí donde empezó a interesarse sobre la sexualidad humana, ¿no? De 1937 a 1951, Maslow cambió de nuevo a otra universidad y esta vez fue a Brooklyn College, como ya había sido anteriormente, donde siguió su investigación sobre la sexualidad humana. Un dato interesante y muy importante aquí es que en 1947 tuvo un ataque cardíaco y tomó un descanso médico. Y en esos momentos, en esos años, él tenía una división llamada Maslow Cooperative Corporation. Y en 1949 regresó a Brooklyn College con salud. Perdón. En 1951 fue reubicado a Brandeis University como chairman del Departamento de Psicología. En 1966 fue electo presidente de la American Psychological Association. Más tarde, 2 años, en 1968, dejó de dar clases y ese mismo año aceptó ser socio de The Saga Administrative Corporation. Y bueno, 2 años después, en 1970, el 8 de junio, sufrió un ataque cardíaco y murió a los 62 años de edad. Muy bien, muchas gracias, Clary. Vemos que trabajó en la famosa APA y tenía, problemas de salud que al final acabaron con él. ¿Por qué no vamos al marco teórico de Maslow con nuestra compañera Carla María Serna? Maslow empieza su teoría, sus investigaciones teóricas, juntando a un grupo de personas que él consideraba pues destacadas o que habían sido de gran impacto para él. Entre estas personas destacan
Abraham Lincoln, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Spinoza, Roosevelt, y un grupo de personajes históricos, tanto que él conoció que como él no conoció. Encontró las características que tenían en común todas estas personas y era que todas se centraban en la realidad, que podían diferenciar lo que era falso de lo que era real y en la solución de problemas centrada en las virtudes que estas personas tenían para resolverlos. Creían que los medios que el fin no justifica los medios y que no necesariamente era importante la finalidad, sino la importancia, el proceso por el cual llegas a este. Todas estas personas tenían en común que Maslow creía que habían sido autorrealizadas como personas, entonces que cumplían con el nivel máximo de lo que él propone después, que es la pirámide de las necesidades básicas. Muy bien, muchas gracias, compañera Carla. Vemos que tomar inspiración en estos modelos históricos, personajes históricos, es muy importante para ir generando un marco teórico, ¿no? Como Abraham Maslow lo creó. ¿Por qué no vamos con nuestro compañero Leonardo Cervera para que nos explique la propuesta más famosa de Abraham Maslow, que es su pirámide de necesidades? Bueno, yo les voy a platicar sobre la pirámide de Maslow. Les voy a dar una introducción pequeña y luego les voy a contar cada nivel. Esta pirámide se propone en 1943, obviamente por Maslow. Él menciona 5 necesidades fundamentales a lo largo de los escalones que llevan la pirámide. Y Maslow propone que al pasar de un nivel a otro significa que el anterior ya se encuentra en menos urgencia y ya se ha satisfacido de alguna u otra forma. El primer escalón que propone son las necesidades fisiológicas, ya viene siendo el hambre, el oxígeno, el sueño, la sed, y sirven para que el cuerpo esté en funcionamiento adecuado. Cuando no se satisfacen, hay irritabilidad, desinterés por el contacto social, depresión, apatía y falta de sentido del humor. El siguiente nivel de necesidad lo propone como que es la seguridad, tener certeza, estabilidad, orden, protección, y cuando no se cumplen no estamos focalizados a otras cosas que se pueden presentar. Y por eso, al cumplirse, se puede avanzar las necesidades de afecto y unión. Se refieren a los amigos, parejas, familiares, cualquier acto de transmitir o recibir amor. Cuando no se satisface, se es rebelde, desubicado y se puede traducir a una desaceptación del individuo. Una vez que se satisface la de afecto y unión, se hacen grupos, relaciones y después sigue la necesidad de estima. Va orientada al reconocimiento y a la identidad. Deriva de la conciencia de ser útil y necesarios para nuestra porción de mundo o grupos y relaciones que ya hayamos formado. Cuando no se desarrolla, uno se siente mucho más inferior y no perteneciente a los grupos. El último es la autorrealización. Maslow dice, un músico debe hacer música, un pintor debe pintar, un poeta debe escribir para poder estar en paz consigo mismo. Lo que uno puede ser, debe ser. Se refiere al potencial que tenemos individualmente como humanos y esta necesidad se tiende constantemente para agarrar un rumbo como de nuestra vida, nuestro propósito. Aún así son pocos los que satisfacen esta necesidad por completo. Muy bien, muchas gracias, Leo. De esta forma podemos darnos cuenta que las personas en las que se inspiraba Maslow al momento de estar creando toda su propuesta, probablemente ya estaban en la autorrealización, ¿no? Como Carla lo comenta, Abraham Lincoln, el músico que debe hacer música, todo apunta a una autorrealización. Pero ¿qué pasa cuando no se logra esta autorrealización? ¿Qué problemas podría obtener? ¿Qué problemas podrían suceder? De esto nos va a contar nuestra compañera Jennifer Ortiz.
Ok, para Maslow hay dos conceptos muy importantes que son las metanecesidades y las metapatologías. Son factores que influyen como la bondad, como la belleza, como la vitalidad, la seguridad, la realización, riqueza, fortaleza. Todos estos son factores muy importantes para los seres para tener una realización buena. Cuando estos no se ven, o sea, cuando estos no se ven bien realizados, surgen problemas como las metapatologías, porque de primera mano, si lo vemos por un punto, quizá el tener realización y el tener belleza y vitalidad es muy importante, pero si nos ponemos a pensar en un punto como una guerra o como el simple hecho de no tener un techo o una vivienda en un momento, creo que estos puntos se quedan al lado y se vuelve más importante las cosas básicas. Entonces, eso es lo que habla Maslow. Entonces, cuando estas necesidades no se ven cubiertas, llegan las metapatologías, que simplemente es como el hecho de funcionar sin tener estas necesidades cubiertas, que lo que traen de la mano ya son como necesidades. El ser humano puede desarrollar depresión, invalidez emocional, que en este caso es el hecho de no poder como expresarte tú a tu misma forma, o sea, como darle valor a lo que tú sientes. Un disgusto, alineación, que en este punto sería el hecho de no tener como un lugar tú en el mundo, el hecho de no saber qué pasa contigo en la vida, y ciertos grados de cinismo. Bien, muchas gracias, Jenny. Tomando en cuenta todas estas aportaciones que hace Maslow de la pirámide de necesidades y las metapatologías, el contexto histórico que entendemos del autor, tal vez para hoy día se nos haga muy, muy fácil pensar en la autorrealización como un proceso escalonado, pero lo que propone Maslow a su tiempo es revolucionario en el sentido de que muchos teóricos parten de el trabajo que hizo Maslow. Entonces podríamos decir que el trabajo de Maslow es piedra angular para todo lo que viene después por la línea de su investigación. Tomando en cuenta esto, que el trabajo de Maslow es piedra angular para las posteriores investigaciones, nos dimos a la tarea de reflexionar un poco en qué vemos nosotros la teoría de Maslow aplicada a nuestra vida real. Y Carla nos tiene una propuesta muy concreta. Carla. Bueno, o sea, empatándolo con la vida actual, ¿no? Me parece, creo que tanta globalización y tantas marcas de lujo y cosas así, por ejemplo, BMW, iPhone, no sé, cualquier marca, no solo nos está vendiendo una necesidad, sino nos está vendiendo varios niveles en esta pirámide, ¿no? Yo ponía como ejemplo BMW y me parece que no solo te está vendiendo la idea de un carro de lujo, ¿no? Sino te está vendiendo la idea de transporte, de comodidad, a lo mejor es más seguro que viajar en un transporte público. Entonces, siento que esta globalización escala muchos niveles, ¿no? No solo es satisfacer un nivel, sino ya son 3 niveles en una compra o cosas así, ¿sabes? Entonces me parece muy interesante adaptarlo al nuevo mundo. Parecería que cuando un psicólogo toma una teoría que habla de cómo funciona el ser humano, cuando esa teoría la conoce la mercadotecnia y las ventas, destruyen el mundo, ¿no? Y deja de ser humanismo completamente. Exacto, para generar dinero, ¿no? Sí, claro. También podemos ver en redes sociales que mucha gente necesita atención o en este caso el nivel de estima, una necesidad de estima al pertenecer al grupo, pues ahora sí que de la farándula o ser reconocidos ampliamente porque les es importante para esas personas. Entonces ahí yo podría ver una de las necesidades. Sí, no, ¿y cuánto podemos pagar para pertenecer a cierta escala? Entonces, Sí, pues pertenecer además está alto, o sea, no viene en los primeros 3 niveles. Yo creo que es muy difícil ahorita tener escasez de los primeros niveles. Sí hay pobreza, mucho más hay hambre, pero como el mundo está ya compuesto como en sociedades, no sé, bueno, esas mismas sociedades cubren las necesidades del alimento. Pero, ¿y qué pasa cuando cubres las necesidades primarias, pero
no como tiene que. Quizá dices, ok, tengo un hogar o quizá tengo un lugar a donde llegar, pero no es un lugar estable o no es un lugar que cubre necesidades o simplemente no es un lugar que te da la comodidad de decirle hogar. Estás cubriendo quizá una necesidad, pero en este caso no como tendría que ser. Claro, uno podría comer chetos todo el día y cubrir una necesidad, pero ¿qué Sí, también la estás aquí, cubriendo? porque ya no sientes hambre realmente. O por ejemplo, si tienes una casa, al menos tienes una casa, entonces lo cubres en cierto porcentaje, mínimo, pero funciona para enfocarse en cosas de familia o afecto. O las marcas que nos venden café en 100 pesos como una necesidad alimenticia y realmente no es, o sea, sí es alimento, pero pues no es una necesidad básica, ¿no? De primera necesidad. Entonces, Yo creo que ya entramos como que a otro tema de tipo adicción, porque al final de todo, el café es como, es una droga legal, ¿sabes? O sea, y hay personas que ya se vuelven adictivas a eso y va de la mano con el, ok, estoy satisfaciendo algo para mí de las primeras necesidades, pero ya estoy metiendo como que de más y ya no es que lo necesite, sino que es que lo quiero, ¿sabes? O sea, cambia en un momento de lo que quiero a lo que necesito. Ujú. Yo pensaría Ah, que los cánones que nos han vendido de qué significa seguridad visualmente, o sea, cuando pensamos en seguridad en una casa, hay un modelo, por decirlo de una forma platónico, de una casa que nos ha vendido Hollywood, ¿no? Hay un modelo hollywoodense del afecto, hay un modelo hollywoodense de la autorrealización, ¿no? En el viaje del héroe de 1000 películas hollywoodenses. La vida está romantizada. Exacto. Uh-huh. Y tal vez ahí haya como una gran diferencia entre lo que nos ha vendido la idea romántica de Hollywood, de las series, que siempre se acaba cuando el héroe tiene todo, pero la autorrealización no es así. No es como que tengas todo y se acaba tu vida. sí, no es como completar un nivel, uno siempre quiere más y por eso es bastante difícil ser autorrealizado. sí, no, y creo que te autorrealizas por determinados momentos Ujú. y pues cambia tu necesidad o tu meta y pues evoluciona. Claro. Yo creo que también es, como ya para ir cerrando tal vez, si no hay alguna otra reflexión, que tenemos que estar conscientes de los niveles que sí tenemos la gran mayoría, ¿no? Tenemos seguridad, eso es por sentado, pero no todos la tienen, ¿no? Entonces, yo pensaría que hacer énfasis en el modelo escalonado de primero una, después la otra, es algo muy, que tal vez es muy lógico para nosotros, pero fue muy, muy puntual de su parte, porque no podríamos estar pensando en hacer esto y entregar esta tarea de esta forma si no tuviéramos la seguridad de una casa y en esta pandemia tener la seguridad de que no vamos a estar enfermos porque tenemos shelter, tenemos como donde guardarnos, hacer énfasis en los que ya tenemos, ¿no? Yo Un pensaría. refugio. Ajá, refugio. Yo creo que esta teoría de Maslow sobre las necesidades también podría explicar de alguna u otra forma cómo se ha construido el mundo. Si te fijas, ahorita todas las necesidades están cubiertas y más allá. Hay mucha comida que se desperdicia, hay, bueno, miles de casas, miles de cosas que te permiten ser seguro de algo. Hay el Internet que te permite estar conectado con todos para el nivel de la estima, perdón. Y para la autorrealización existen estereotipos, como comentabas, Paul, de Hollywood. Existen libros de autoayuda. Ajá. Entonces, realmente el mundo se ha construido bajo las necesidades, ¿no? Tal vez nada más que reflexionar por ahora, porque sé que sí podríamos seguir reflexionando en cómo afecta esta pandemia a la pirámide de necesidades, cómo va evolucionando esto. Podríamos dar este tema por concluido. Nuestro equipo habló de Abraham Maslow y gracias.
¿Por qué no dicen gracias a ustedes también? Adiós, gracias. Adiós, gracias. Y ya está, corte, ahí acaba. Faltaría que aparte, cada quien... No me puedo dejar de ver en esta vista de galería, solo estoy de que... Sí. Carla. ¿Qué ibas a decir, Leo? ¿Faltaría glosario? El glosario, sí. Para agregarlo como alguna escena extra en el video, después obviamente del cierre. Y igual y las referencias también. Ándale. Sí, lo puedo poner como una imagen fija al final Ujú. para que quede ahí. Agrega esto en los bloopers. Para Maslow hay dos conceptos muy importantes, que son las metanecesidades y las metapatologías. ¿Vamos a empezar de nuevo? Sí, por favor.